Fundamentación epistemológica. 2. Esta fundamentación se centra en analizar el carácter epistemológico, de geografía e historia, en la legislación educativa más reciente. La LG de 1970 estructura y ordena la oferta educativa, que será obligatoria y gratuita hasta los 14 años, estableciendo las siguientes etapas: preescolar, EGO, BUP y COO-FP. Respecto a la epistemología, la asignatura de historia se vio influenciada por la Escuela de Anales, que proponía la ampliación de las herramientas de investigación valiéndose de otras disciplinas como la sociología, la demografía, la lingüística o la economía. Proponía superar la narración descriptiva y desarrollar una historia estructural. Caben destacar los proyectos propuestos por grupos como Cronos o Germanía, que ofrecían una renovación de la historiografía y el empleo de las fuentes históricas, Prax, 2011. La LOECE, 1980, que será una transición a la LODE, 1985, la cual continuará la estela marcada por la LG de 1970. La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOCSE, trajo consigo multitud de cambios, entre ellos la ampliación hasta los 16 años de la enseñanza obligatoria, una nueva reordenación de la educación en infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos de formación, la creación del Consejo Escolar y el AMPA o el proyecto educativo de centro y el proyecto curricular. Respecto a la fuente epistemológica, cabe destacar que las asignaturas de historia y la de geografía se unieron en una única materia, ciencias sociales. Si bien, no lograron establecer una vinculación entre ambas y dividieron las unidades didácticas por la mitad, de hecho, actualmente algunos profesores continúan haciéndolo así. Insistió en métodos basados en procedimientos más que en la narración y descripción de unos hechos, a partir del aprendizaje por descubrimiento y el método comparativo y microhistórico. La crítica, por supuesto, estuvo orientada a la reducción del conocimiento histórico y a la trivialización del trabajo del historiador, Prax, 2011. No obstante, lo cierto es que la asignatura de Ciencias Sociales continuó tratándose como una secuencia factual y espacial. A continuación, se crea en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, la cual establece unos cambios entre los que podemos señalar, por ejemplo, la elección de itinerarios a partir de los 14 años, el nombramiento del director ya no parte del Consejo Escolar y la evaluación que propone es cuantitativa, basada en los resultados. Por otro lado, podemos hablar ya de una contribución al futuro Decreto 40/2015 en la creación de unas materias troncales, específicas y de libre configuración, y en el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir de 2 o ESO. En cuanto a la perspectiva funcional, siguió el mismo camino que había marcado la ley anterior. Lo que más llama la atención desde nuestra área se relaciona con la fuente epistemológica, volviendo a la perspectiva tradicional de las historias generales, además de la aparición de la asignatura de Historia de España como materia obligatoria en 2 o curso de bachillerato. En 2006 se aprueba la Ley Orgánica de la Educación, LOE, que aboga por una educación más equitativa y justa, marcando un énfasis en el alumnado con dificultades de aprendizaje, incluyendo nuevas materias como ciudadanía y derechos humanos. La LOE redujo el horario lectivo a 70 horas por curso, lo cual es contradictorio con su defensa sobre los valores sociales, ya que propone unos métodos histórico-antropológicos, donde la investigación sobre el patrimonio cobre una mayor importancia en las aulas, Prax, 2011, pero al mismo tiempo reduce el horario de la asignatura. Si bien es cierto que, al introducir el aprendizaje por competencias, se favorece una ampliación de los recursos y los métodos que se deben emplear para esta asignatura, ya que no se trabajará, en teoría, de la misma forma la competencia en comunicación lingüística, que la competencia para aprender a aprender. Finalmente, la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, es un artículo único que modifica la anterior LOE. En ella se establecen unos objetivos como pueden ser: disminuir las tasas de abandono escolar y aumentar las tasas de titulación en secundaria, mejorar el nivel de conocimientos en áreas prioritarias, establecer un sistema de señalización claro de objetivos, incorporar y potenciar las TIC, mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, y racionalizar la oferta educativa. En cuanto a la epistemología, la LOMCE no ha comportado ningún cambio significativo respecto a la ley anterior. Sí se aprecia, en la nomenclatura de la asignatura, la diferenciación entre las dos grandes áreas que trata, geografía e historia. Aunque cabe destacar que la mayor parte del contenido en 3 o ESO está dedicado a la geografía, mientras que en 4 o ESO hay una mayor inclinación hacia el contenido histórico. Hace buen repaso de la normativa, y aunque nombra alguna, falta concretar y relacionar su comentario con las distintas corrientes, citando metodologías concretas y autores de las mismas. Por ejemplo, los decretos más sociales deben estudiar acorde a metodologías más sociales. También se puede criticar que el decreto no sea más crítico y busque romper lazos con determinados tipos de sistema, como propone por ejemplo, la geografía radical. O que el decreto se centre en lo descriptivo y no sea analítico como proponen los geógrafos de la corriente cuantitativa. Fundamentación epistemológica. 4. La epistemología disciplinar es una clave formativa en la enseñanza-aprendizaje de la historia y también de la geografía. La epistemología es una nueva teoría del conocimiento que debemos de tener en cuenta en educación a la hora de conocer el origen, la importancia y la validez que tienen cada una de las asignaturas que hay hoy en día. Nos centraremos en las dos disciplinas, ya que en el curso de 2 o de ESO, se abordan tanto contenidos de historia como de geografía, como veremos posteriormente en la programación didáctica, también se incluyen pequeños contenidos de arte. Los docentes deben de saber que la historia, es una ciencia que tiene como objetivo dar un conocimiento que sea racional, crítico y verdadero de las desiguales sociedades humanas del pasado en un tiempo y en un espacio determinado.
La historia es un relato abierto, y no es único, sino que tiene una serie de variantes según el individuo que interprete ese hecho o acontecimiento histórico. Ausubel decía que el objetivo no era lanzar el conocimiento a la ligera sobre la ciencia educativa que queremos construir, sino que deberíamos de formar alumnos que sean capaces de pensar y reflexionar acerca del conocimiento que le estamos enseñando. Además, debemos tener en cuenta opiniones como la de Joaquín Prats, quien dice que el estudio de la historia puede servir en la educación para diversos motivos. Prats, 1998. Facilita la comprensión del presente. Prepara a los alumnos de una manera correcta para la vida adulta. Llega a despertar el interés de las personas por el pasado. Potencia a los niños y adolescentes un sentido de identidad que será importante en su vida. Ayuda a los alumnos en la comprensión de las diversas culturales que hay en el mundo y enriquece a otras áreas del currículum escolar. En cuanto a la geografía, ha estado muy presente a lo largo de toda la historia, pero no es hasta finales del siglo XIX, cuando de la mano de geógrafos como Humboldt, Dieter, Richthofen y Ratzel se logró incluir en las instituciones universitarias de Alemania. Por ejemplo, Ratzel y sobre todo su geografía humana comenzaron a precisarse como una rama científica en la línea de la tradición etnográfica que en el de las propias descripciones regionales. En esta programación didáctica se abordará un concepto que recoge Ratzel en su Antropogeografía, nos referimos al problema de migración. Para Ratzel la geografía era sobre todo ecología, todo lo lleva a esa rama, se preocupaba acerca de la relación entre los distintos organismos vivos y la relación también entre estos y el medio ambiente que les rodeaba, de esto se creó el determinismo geográfico. La geografía actualmente está presente en todos los cursos de educación secundaria obligatoria, eso, mientras que en bachillerato es ofertada como una optativa, en el segundo curso de bachillerato. El estudio de esta materia ayuda al alumnado a poder trabajar con su propio espacio desde diferentes escalas, físico, social, económico. La geografía que nos encontramos en este nivel de ESO será tanto geografía física como la geografía humana, que son dos corrientes o dos ramas de la geografía que están muy presentes en nuestras vidas. La física se encarga de estudiar los procesos del entorno natural y la humana, pues como su propio nombre indica estudia el comportamiento de las personas en sociedad y los procesos de interacción que existen entre el medio ambiente y el ser humano. Para concluir, como hemos visto, la enseñanza de la historia y la geografía proyecta diferentes dificultades que entre todos y todas deben de salvar, porque, quizá una vez que sean superadas estas dificultades, el alumnado cambie la concepción que tienen sobre esta materia, y lo vean como algo importante y algo que les rodea hoy en día. En este máster hemos visto cómo se están desarrollando algunas técnicas innovadoras en la docencia como solución a estos problemas. En la metodología de esta programación didáctica los libros de texto pasan a ser agentes secundarios, dando importancia a los PowerPoint, a los audiovisuales, a juegos en el aula donde el alumnado participe activamente, o debates para reforzar la crítica de los alumnos y para que mejoren su expresión en público y trabajos en grupos cooperativos. Fundamentación epistemológica. 5. Geografía e historia es una materia fundamental para el alumno siendo tanto individuo como ciudadano. Le ayuda a entender los problemas existentes de nuestra sociedad, a comprender diversas publicaciones sociales como noticias, reportajes, películas, etc. También le aporta la identificación de las visiones más objetivas, a distinguir diferentes puntos de vista y crear su propia postura. Según explica el Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el currículo de educación secundaria obligatoria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 2015, 7558, en la parte de introducción sobre geografía e historia durante los cursos de la ESO, entendemos que frente a un mundo actual de muchos cambios y transformaciones de siglo XXI, geografía e historia como una disciplina se enfrentan a un nuevo reto dentro del sistema educativo, la formación de un alumnado preparado para convivir no solo en un mundo global y plural, sino también en un estado que lo es. Los docentes deben esforzarse a fomentar a los alumnos la capacidad crítica, el espíritu de tolerancia, el deseo de conocer, valorar y comprender otras realidades pasadas y actuales y formarles como futuros ciudadanos activos y comprometidos con los problemas que les rodean. José Armando Santiago Rivera dice que la geografía nos permite conocer el ámbito espacial en que el ser humano desarrolla su existencia. En un mundo globalizado e intercomunicado, gracias a las TIC como el actual, en el que los territorios están interconectados entre sí y cualquier circunstancia localizada puede influir en el resto, el estudio de la Tierra como espacio físico habitado por la humanidad es esencial para conseguir una mediana comprensión de la realidad. Según Rivera, la enseñanza de la geografía vive una situación un poco complicada y difícil porque con su apego a la transitividad de nociones y conceptos, torna difícil el entendimiento de la compleja realidad geográfica del mundo contemporáneo. Rivera, 2005, p. 5. En este sentido, el profesor deberá alejarse de considerar la materia como una mera descripción del espacio geográfico. De nada sirve la mera memorización de países, ríos, cordilleras, características medioambientales, si no se insertan estos conceptos en un marco sistémico explicativo y que interrelacione características concretas. Debemos esforzarnos en transmitir la comprensión de los procesos físicos y humanos.
En este sentido, el profesor Santiago Rivera añade geográficamente, la acción educativa debe orientar su esfuerzo a formar a los educandos para que sean capaces de enfrentar la realidad espacial con sentido crítico y creativo y obtener el conocimiento geográfico al estudiar el desarrollo caótico y anárquico de las ciudades, las alteraciones ambientales, el crecimiento acelerado de la población, los cambios geopolíticos, los movimientos migratorios, la economía de mercado, para citar casos específicos. Rivera, 2005, p. 8. Joaquín Prats señala que aunque son evidentes las múltiples aportaciones de esta materia, los docentes enfrentarán diferentes dificultades a la hora de realizar la enseñanza de historia. Según Joaquín Prats, se detectan diferentes dificultades contextuales causadas por la utilización política en el contenido de la materia, las diferentes tradiciones y formaciones de los docentes. Prats, 2001. También se encuentran dificultades debidas a la propia naturaleza de la materia. En aspectos generales, el autor nos habla de la dificultad que encuentra el alumnado a la hora de alcanzar la comprensión de la materia, ya que ésta requiere un nivel cognitivo alto y hace falta programar de manera adecuada su contenido. Así como las dificultades específicas, que los conceptos puedan ser diferentes según los contextos como los términos monarca, aristócrata, etc. Que, según Prats, les puede causar dificultades al intentar encajar los conceptos históricos en el sentido que tienen esos mismos términos en la actualidad o en el que le da nuestra sociedad concreta. Sin una adecuada contextualización los alumnos no llegarán a su comprensión. Fundamentación epistemológica. 6. Esta ciencia estudia a las disciplinas, en este caso la geografía y la historia, sus contenidos, su evolución histórica y su desarrollo. Tanto geografía como historia son denominadas disciplinas de ciencias sociales, concepto que surgió en el siglo XIX, tomando como tal todas las disciplinas científicas cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias sociales, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad tanto materiales como simbólicas. 1. Ahora bien, es preciso realizar un recorrido por la historia de ambas ciencias para averiguar de qué manera estas materias acabaron convirtiéndose en ciencias. Comenzando por el estudio histórico de la geografía, entendida como la ciencia que se ocupa del estudio de la Tierra tanto a nivel físico como humano, hay que decir que tuvo su cuna en Grecia, donde Aristóteles por primera vez acuñó el término de geografía y donde ésta se convirtió en un saber propio de escuelas antiguas como la jónica y la pitagórica. En la Edad Media la geografía pierde credibilidad en Europa ya que pierde su carácter descriptivo y la precisión cartográfica desarrollada en las escuelas griegas. Ya en la Edad Moderna, se recuperan obras del pasado como las cartográficas y la geografía comienza a tener importancia en Europa occidental gracias a los grandes descubrimientos geográficos como los viajes de Colón y Magallanes. En la Edad Contemporánea, momento de auge para el método inductivo de la ciencia, las ciencias naturales y el determinismo, la geografía se acaba de configurar como ciencia en 1880 gracias a las aportaciones de Ritter, Ratzel y Richthofen. A partir de esa fecha la geografía logra desarrollarse y alcanzar una gran importancia institucional. Por último, en el siglo XX podemos diferenciar varios enfoques de la geografía. Geografía cuantitativa. Se desarrolló desde 1950 hasta 1960. Es neopositivista, con una fuerte crítica hacia la perspectiva regionalista, historicista posibilista, postulando técnicas y procedimientos objetivos, un vocabulario lógico-matemático universal amparado en la estadística y la probabilidad y, esperanzadoramente, con la capacidad de elaborar modelos que rápidamente reorganizarían al mundo colapsado. 2. Cuadra, 2014, por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Geografía sistemática. Se desarrolló a finales de los años 60 consolidándose en los 70. Nace en el momento en el que se da a conocer la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, cuyos antecedentes se encuentran en la teoría neopositivista de Hans Reichenbach. Geografía cultural. Desarrollada en los años 70 y 90 de la mano de Paul Claval, quien afirmó la existencia de componentes simbólicos y culturales en el espacio geográfico. Geografía radical. Aparece en los años 60 y se consolida en los 70. Surge como reacción crítica al cuantitativismo y propugnaban enfocar la geografía hacia los problemas sociales y la búsqueda de soluciones ante injusticias, inequidades y asimetrías. 3. Cuadra, 2014. Geografía humanista. Surge en los años 70 con un enfoque menos radical que la anterior. Defiende una posición antropocentrista en la que concibe los lugares como zonas donde se han vivido relaciones sociales y culturales, por lo que el terreno tiene una carga simbólica y no solo física. Centrándonos ahora en el estudio histórico de la historia, hay que decir que esta es la ciencia social encargada del estudio del pasado de la humanidad. Esta disciplina como tal comienza al igual que la geografía, en la antigüedad clásica pero concretamente con Heródoto en el siglo V. La historia se dota de un carácter científico, pues este fue el primer griego en estudiar la historia desde el marco racional. Durante toda la era antigua y la Edad Media la historia únicamente trataba de narrar acontecimientos, por lo que podemos hablar de una historia meramente descriptiva. No es hasta el siglo XX cuando la historia es considerada como una ciencia social. En el siglo XX el determinismo se ablanda, lo objetivo pasa a ser relativo y la ciencia se convierte en algo susceptible, así se reconoce que el método científico que se aplica en las ciencias sociales se aplica también a la historia. 4. Jaramillo, 2005. Así se reconoce que la historia utiliza un método similar al método científico, pues selecciona temas de estudio, analiza y contrasta datos, y realiza hipótesis acerca de dichos datos.
Ahora bien, existe varios problemas a la hora de enseñar la historia como materia educativa, algo que se puede leer en las dificultades para la enseñanza de la historia en la educación secundaria. Reflexiones ante la situación española de Prats, debido a la disputa de su formación como ciencia, la necesidad de un pensamiento formal bien asentado para comprenderla, la imposibilidad de reproducir acontecimientos del pasado como sucede en el caso de otras ciencias como las matemáticas, el conocimiento de la relación entre hechos históricos y el conocimiento de la casualidad y la causalidad de los acontecimientos históricos. En definitiva, la enseñanza de la historia, su didáctica tiene planteados importantes retos para situarla en su máxima posibilidad formativa como conocimiento escolar. 5, Prats, 2000. Es muy descriptivo, no establece relaciones. Si lo hubiese hecho habría sido muy interesante. Resumiendo, ¿qué debe contener el apartado de epistemología del TFM? Factores que condicionan el aprendizaje, qué conocimiento se tiene de cómo se ha ido estructurando la base epistemológica de la materia y cómo se refleja en los contenidos del currículo actual paralelo al devenir de la legislación educativa si lo estima oportuno, con referencias a la evolución histórica experimentada en nuestro país, para así identificar el paradigma que alumbra la legislación educativa vigente y las teorías que estructuran la intervención docente actual. Guía de elaboración del TFM, 2017-2018. Para ello, en primer lugar es importante definir qué es epistemología. A ser posible la epistemología propia de la materia que se trabaja. Citando al autor. Describir el valor epistemológico de la geografía, que ha aportado la geografía tradicionalmente a la humanidad, con qué finalidad y métodos y por qué es importante tenerlo en cuenta en el curso y materia en cuestión. Después, es necesario analizar la finalidad de las distintas leyes educativas y ponerlas en relación con las grandes corrientes epistemológicas de la materia en cuestión. Para posteriormente, entrando en contenidos concretos de la programación, relacionar la forma en la que se han abordado y pretenden abordarse, también en base a grandes corrientes epistemológicas. Citando autores y obras.